Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas tardes a todos, paz y bien. Comenzamos nuestro programa que hoy va a estar muy interesante porque vamos a hablar de un tema súper importante que es pues, la fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo, la fiesta de Pentecostés, ¿no? Entonces, pues bueno, pero antes les voy a dar algunos datos para que puedan comunicarse con nosotros y pues, por ejemplo, nuestro teléfono, que ya no es el de antes, es nuevo, es el 67250428. Y luego, para ver nuestros videos, pues van a entrar en youtube.com y ahí pues van a buscar el programa que sea, como Hablando en Cristiano, pero de todas maneras youtube.com/Radio Cronos TV, y después para entrar directamente a nuestra central pues tienen el www.mctn.tv.com del Mundo Católico. Para comentarios, promociones, dudas, sugerencias o críticas pueden escribirnos a contacto@radiocronos.com. Y claro está que comenzamos agradeciendo su atención, su presencia con nosotros, agradeciendo particularmente a nuestros patrocinadores, concretamente a Mariano Latapí, que patrocina nuestro programa, y ojalá que haya otras personas que quieran participar en esta labor importante de la evangelización a través de su apoyo, incluso económico. El hecho de que ustedes estén escuchando, pues también hace posible que sigamos con el programa y lo hagamos con mucho gusto. Bien, pues, como les digo, es muy importante el tema que nos ocupa en nuestro programa de hoy, que es Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía, ¿verdad? Y coincidió con que en ese día de Pentecostés, pues, se dio este misterio de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, siguiendo lo que Jesús les había dicho, que esperaran la manifestación del Espíritu, porque, bueno, pues algo muy especial, maravilloso se iba a dar en sus vidas a través de la venida del Espíritu Santo, que Jesús se lo había anunciado y les había dicho cómo Él iba a ser su maestro, su abogado, etc. Bueno, nos vamos a basar obviamente en las lecturas de la misa del día de Pentecostés, pero resulta que esta fiesta, como es muy importante, tiene también una misa de vigilia. Y esta misa de vigilia, que se celebra el sábado, o se puede celebrar el sábado, no es obligatorio, pero es parte de la fiesta. Se puede también celebrar la misa del día, puesto que mucha gente no va a ir a misa en la tarde del sábado y luego el domingo. Por eso normalmente esta misa de vigilia no se celebra. Pero pues el mensaje que tenemos es hermoso. Bueno, todo lo que nos dice la liturgia en este día es muy, muy interesante, porque en general
los cristianos católicos de nuestra iglesia necesitan mucha catequesis sobre el Espíritu Santo. Nos han hablado poco, no hemos hablado poco los sacerdotes en nuestras catequesis, en nuestros sermones, en la liturgia del Espíritu Santo. Hemos hablado mucho de Jesucristo y se lo merece. Hemos hablado algo de Dios Padre y hemos hablado poco del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues ciertamente que en la iglesia ha habido un movimiento fuerte desde mitad del siglo XX a través de la renovación carismática, para darle al Espíritu Santo su lugar en la iglesia, o lo más posible dentro de la iglesia, porque esa renovación carismática pues estaba centrada en la acción del Espíritu Santo. Pero en general pues todavía falta muchísimo, estamos todavía en pañales en lo que se refiere a darle al Espíritu Santo su lugar en la iglesia, en parte porque dentro de la iconografía o de las imágenes de nuestra devoción popular, el Espíritu Santo tiene poco lugar. Pues lo que vemos del Espíritu Santo más bien son esas imágenes de la palomita, ¿verdad? Y fuera de eso pues no se nos ocurre otra forma de representarla, entonces como que pues no tiene su lugar propio si no está ahí dentro del misterio de la Santísima Trinidad y la palomita que aparece encima de la cabeza del Padre Eterno. Claro, es interesante que dentro de la iconografía y el arte religioso mexicano, sí podemos descubrir, si ustedes van al museo, por ejemplo, de la Basílica de Guadalupe, y en otras iglesias también, por ejemplo, recuerdo una que está ahí por Madero, pues también aparece la Santísima Trinidad como tres jóvenes de la misma edad, y casi como si fueran gemelos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo propio de representarlos, más propio representarlos de esa manera, que no como el típico anciano, que es el Padre Santo, el Padre Eterno, Jesucristo, el jovenazo, y luego pues el Espíritu Santo, la palomita por ahí que anda revoloteando y sosteniéndose encima de la cabeza del Padre Eterno. Eso pues no es correcto. Bueno, pues miren, en esta misa de la vigilia tenemos dos lecturas y el Evangelio. ¿Y qué creen? La primera lectura quizá les va a sorprender, porque resulta que está centrada en la construcción de la Torre de Babel y la confusión de lenguas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con Pentecostés? Pues claro, piensen tantito. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasó en Pentecostés? Pentecostés sucedió que San Pedro hablaba su propia lengua y le entendían todos los que estaban escuchándolo, aunque, como dicen los Hechos de los Apóstoles, venían de distintas partes de la zona del Imperio Romano, todos le entendían. En cambio, aquí, en la historia de Babel, ustedes saben que se confundieron las lenguas, y aunque eran gente del mismo lugar, pues comenzaron a trabarse las lenguas y no se entendían, y pues dame ladrillos y no sabía lo que le estaba diciendo, y dame argamasa y entonces tuvieron que cejar en su intento de construir esa Torre de Babel. Que la enseñanza pues viene a hacer eso, que puesto que no era un proyecto hecho en el nombre de Dios, tal como nos lo describe el Génesis, pues era como un intento del ser humano de llegar al cielo por su cuenta y por su capacidad. Entonces dice, como el texto sagrado, Dios confundió sus lenguas y ya no pudieron seguir adelante trabajando, ¿verdad? Bueno, esto pues tiene mucha importancia en nuestra vida, ¿verdad? Nuestros proyectos, si los hacemos en el nombre de Dios, pues pueden tener éxito, pero si los hacemos en nuestro estilo, a nuestro estilo, entonces pues claro, las cosas no funcionan, porque no las hacemos en el nombre del Señor. El Señor siempre nos une, el mismo Espíritu de Dios nos une, pero cada uno quiere. ¿Qué pasa? Tantas divisiones que hay en la iglesia, a tantos niveles, grupos, sectas, confesiones, y dentro de la vida
la Iglesia Católica también, tantos grupos religiosos, que bueno, pues sí, son gracias del Espíritu Santo, pero bueno, a veces surgen porque no tenemos ese espíritu de Jesús de querer colaborar todos en la misma forma, en la misma línea, en la misma dirección. Ha habido grupos también sectarios dentro de la Iglesia Católica que se han apartado de la obediencia de la jerarquía. Y pues todo eso no puede funcionar, y todo eso daña muchísimo a la imagen de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque no damos testimonio de que tenemos el mismo espíritu. Y entonces, ¿qué? A ver, podemos dar testimonio de Jesucristo cuando no estamos unidos por su mismo espíritu, el espíritu de unidad, de amor, de paz, de colaboración, de solidaridad fraterna. Bueno, pues este es un punto importante que lo hemos de considerar al escuchar esta historia de la construcción de la Torre de Babel, confusión de lenguas. Y luego tiene el Salmo responsorial, es el Salmo 103, que nos pone de relieve pues cómo la providencia de Dios hace que todas las cosas pues tengan éxito, y viene acompañado de la petición o estribillo: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Hay un canto parecido a eso que dice: oh Espíritu, oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra, ¿no? Bueno, pues, y dice, concluye el Salmo diciendo: si retiras tu aliento, el aliento es el símbolo del Espíritu que da la vida, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. La voz del Señor, la palabra de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, eso es lo que nos da capacidad para renovar la vida, esta renovación que queremos a todos los niveles, político, social, religioso, que se renueve nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestra iglesia. ¿Cómo? Pues para eso tenemos que estar pendientes a la escucha del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, así pasamos a la segunda lectura, en la cual pues tenemos un texto muy importante de San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Es uno de los capítulos más hermosos de la carta a los Romanos, y podríamos decir inclusive de las cartas de San Pablo. Se lo recomiendo porque aquí no lo podemos leer todo, ¿verdad? El capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y bueno, pues fíjese cómo empieza diciendo que sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente en nuestra condición de hijos de Dios la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo se va a realizar este anhelo? Pues precisamente a través del Espíritu, que vayamos dejándole más fuerza a este Espíritu para que trabaje en nosotros, porque ya es nuestra la salvación. Hemos sido salvados, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. El Espíritu nos ayuda en esta paciencia y en esta espera. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Muy importante esto, lo voy a comentar un momento. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Bueno, pero ya no nos alcanza en este breve espacio primero para comentar esto, así que hacemos una pausa y volvemos con el comentario. Por cada oración hay una vela que se enciende. Detrás de cada vela estamos nosotros. Velas y veladoras, divina luz providencial. Más de 100 años acompañando la devoción de nuestro país. Cada día 1 de mes se enciende una veladora para pedirle a la divina providencia casa, vestido y sustento.
El fuego de nuestras velas ha acompañado esta tradición, asegurándose de brindar a las familias de México luz y calor que acompañen su oración. Tenemos la certeza de que cada vela es una petición que llega al corazón bondadoso de Jesús. Por eso, ponemos el corazón en la elaboración, en la elección de los materiales y en el diseño, para así acompañar esa petición tan especial para ti. Velas y veladoras, Divina Luz Providencial, un producto más de Estrella de Belén. Las velas están preparadas. Él ha elegido el mejor pan, el mejor vino. Ha puesto música y ha arreglado toda su casa solamente para ti. No es una cena común. Se trata de la cita más romántica. Es la celebración eucarística. Te invitamos a profundizar con nosotros en el maravilloso mundo del amor de Dios hecho signos, la liturgia. Marta Arellano y Roberto Colín Pepelón serán los coanfitriones en este programa dedicado a descubrir en la liturgia a un Dios profundamente romántico. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal, amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, Generando Esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí, en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Kirio y su tropa, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Seguimos pues, y quedé en explicarles un poquito esta parte de la segunda lectura de la Misa de la Vigilia, donde dice San Pablo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Fíjense, importante, mucha gente que se hace bolas, digamos, y se hace cruces con lo de la oración, que si no sé hacer oración, que si no consigo lo que pido y no me da Dios lo que le pido, que no me escucha, etcétera. Estas quejas las escuchamos constantemente. Bueno, pues, ¿qué necesitamos para que nuestra oración sea eficaz? Conectarnos con el Espíritu. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse. Para eso es necesario estar conectados con el Espíritu, conocer cuál es el Espíritu de Jesús, cuáles son los valores. En el Evangelio tenemos una serie de catequesis sobre la oración. Ojalá tuviéramos tiempo para ir explicándolas. Hace tiempo que comencé a hablarles algo de la oración, pero luego pues nuestro espacio no nos da tiempo suficiente para ir haciendo unas catequesis sobre la oración que quizá van a ser interesantes. Algún día vamos a hacerlo.
Bueno, pues sigue diciendo San Pablo que Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir. Entonces ya, cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu, tenemos en nuestro corazón al Espíritu del Señor, dejamos que Él esté en nuestros corazones, haga en nosotros su morada, este Espíritu va a orar por nosotros y no tenemos que preocuparnos tanto de decirle a Dios todo, de contarle todas nuestras historias, sino sintonizar con el Espíritu. Y ese, no sé, es como decir, bueno, imagínense que vamos a hablar a una persona, pero le hablamos en una lengua que no sabe, ¿no? Entonces, pues por mucho que le hables y por muchos gestos que hagas, pues no te entiende. Entonces, si no tenemos esta conexión con el Espíritu, por eso Jesús dice en el capítulo 15 de San Juan, dice que si estamos unidos a Él, lo que pidamos se nos concederá, unidos pero permanentemente, como lo está el sarmiento a la vid, ¿no? Entonces, ahí está. Eso quiere decir es tener el Espíritu de Jesús y dejar que el Espíritu pues nos vaya guiando, no preocuparnos mucho por lo que o cómo lo vamos a decir, sino estar conectados con el Espíritu, estar en sintonía con el Espíritu del Señor, y entonces este Espíritu le dirá a Dios lo que necesitamos, porque dice, el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios. Imagínense, qué clave más importante que nos podemos preguntar. ¿Pedimos de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Pedimos realmente aquello que Dios quiere para nosotros, que es sin duda lo mejor? O, ay Señor, pues a ver si, ¿no? Le andamos regateando o tratando de chantajear a Dios en nuestra oración para que haga lo que queremos. Eso no va a funcionar. Bueno, pues Jesucristo nos dice que San Pablo nos dice, Jesucristo también, que debemos de dejarnos guiar por el Espíritu, que es el Maestro de la verdad. Y cuando vamos a orar, pues sencillamente pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe en esa oración, que no digamos tonterías, porque hay por ahí un dicho, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus penas, ¿verdad? Entonces, o sea que para Dios no es que se ría de nosotros, sino que pues, nos ponemos a contarle penas y problemas, etcétera, y Dios nos dice, ay hijo, pero hombre, ¿por qué te apuras? ¿Por qué tienes tanto? No, lo que le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, que está preocupado por su tío, y la Virgen lo para, y él se escapa, etcétera, y bueno, por poco te preocupas, el más pequeño de mis hijos, pero no te preocupes que tu tío ya va, tú haz lo que yo te digo, que yo me encargo de que tu tío tenga salud, ¿verdad? Y así también nosotros nos acercamos a nuestra oración con una letanía de problemas, de dificultades, y Dios nos dice, ay, ¿qué nos dijo a través de Jesucristo? Busquen primero el reino de Dios, que lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios, todas las demás cosas, teniendo el reino de Dios en ti, en tu corazón, se te van a quitar tantos problemas. Ayer le explicaba a un grupo parroquial en la segunda parte del Padre Nuestro, ¿verdad? Y les hacía notar cómo Jesús nos dice, pues como empieza la segunda parte del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces fíjense, danos hoy y además el pan de cada día, no el pan de mañana, ni de pasado mañana, ni de toda la semana, de cada día. Que no nos preocupemos más que del día. Cada día tiene su preocupación, su malicia. Entonces que no andemos preocupados por, a ver, esta semana y este mes si me alcanza para la quincena, etcétera. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y al decirnos danos el pan, nos está también diciendo Jesús que pidamos lo que es realmente importante, lo esencial, que hoy día la sociedad nos hace crearnos muchas necesidades. ¿Cuántas cosas necesitamos? Al principio, cuando se comenzó con la televisión, pues necesitamos una televisión. Y ahora que ya la televisión está, ya se vende como pan caliente,
pues ya cada uno en la familia tiene su televisión, ¿verdad? Y un refrigerador. Y bueno, pues ya, ¿cuántas casas habrá que ya tienen su refrigerador también en su habitación para tomar lo que se les antoja, etcétera, y para cenar por su cuenta, etcétera, y no juntarse con los demás a cenar porque me va mal el horario, porque no me interesa comer lo que ellos comen, etcétera? Todos estos medios de comunicación que aparentemente satisfacen, o medios de vida electrodomésticos decimos, que aparentemente solucionan muchos problemas, pues resulta que nos complican la vida y nos hacen preocupar por cosas que no son tan necesarias, ¿verdad? Y por eso nos dice Jesús, danos hoy nuestro pan de cada día, el pan, ¿no? No nos diga que pidamos también los frijoles. Y bueno, para nosotros sería pan, danos hoy la tortilla de cada día, ¿verdad? Si Jesucristo hubiera estado aquí en México. Y no pidamos todo lo demás de la dieta que tenemos, sino danos lo fundamental, ¿verdad? Ya después lo demás se nos dará. Dios ya sabe lo que necesitamos y ya nos va a dar pan según el pan que necesitamos, ¿verdad? La necesidad que tengamos. Lo importante es que confiemos en Él, ¿verdad? Que no nos carguemos de preocupaciones. Bueno, pues eso es lo que el Espíritu nos enseña, ¿verdad? A pedir conforme a la voluntad de Dios, no pedir todo según nuestra voluntad y nuestro plan, ¿verdad? Bueno, y así pasamos al Evangelio de esta misa de la vigilia, que está tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículos 37 y 39. Les voy a decir una cosa, este texto es uno de los que más me gusta del Evangelio de San Juan, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjense lo que dice. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que crea en mí. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Fíjense, hay un canto por ahí de la renovación carismática que dice: yo tengo un borbotón, yo tengo un borbotón dentro de mí, es el Espíritu. Bueno, pues el Espíritu es ese borbotón que brota de agua viva, ¿verdad? Dice, como dice la Escritura, se refería al Espíritu Santo, de su seno brotarán, de quien crea en Jesús, quien tenga sed y acuda a Él y beba del agua viva que nos da Él, que es el agua espiritual, el agua de su Espíritu, pues Él va a tener en sí mismo, es lo que dijo, es una forma de traducir lo que en el capítulo 4 San Juan mismo le había dicho a la samaritana, ¿verdad? Que Él tenía un agua viva y que si bebía de esa agua no iba a tener que estar yendo a la fuente de la vida, a la fuente de las cosas de este mundo para beber esa agua que no les satisfacía, ¿verdad? Y entonces le dice: esta agua se convierte en ti en un manantial que salta hasta la vida eterna. Y esto viene a decirnos pues San Juan aquí también en este capítulo 7, el Espíritu Santo que vamos a recibir, que hemos recibido a través de los sacramentos, se convierte en este manantial de vida eterna, ¿verdad? Y de esa manera pues no vamos a añorar nada, no vamos a estar pendientes de nada, vamos a vivir en una tranquilidad, en una paz hermosa, ¿no? Entonces los que no tienen paz, pues piensen en esto. ¿Por qué no tenemos paz? Porque nos preocupamos de muchas cosas. Que ahí es que mi hijo, es que mi suegra, es que mi marido, es que mi abuelita, y que la enfermedad, y que la quincena, y que tantas cosas. ¿Y qué? Dice Jesús, por mucho preocuparte, ¿resuelves tus problemas? No. Entonces, tener esta calma del Espíritu Santo, pedirle a Dios este Espíritu cuyos frutos ante todo son la paz en nuestro corazón, la confianza plena en Dios, y de esa manera ir viviendo nuestra vida momento tras momento, no querer vivir 2 horas a la vez, ni 2 momentos a la vez, ni 2 días a la vez,
sino momento tras momento, tal como Dios nos va dando la oportunidad y dejándonos guiar por este espíritu, que es espíritu de sabiduría, que es espíritu de paz, de consuelo, de amor, de alegría. Ese es todo aquello que necesitamos para vivir tranquilos y a gusto en nuestra vida. No hace falta hospitales, no hace falta psicólogos, psiquiatras, hospitales psiquiátricos me refería, para quien tiene el Espíritu de Dios en su corazón y mantiene esa paz constantemente, dejando su vida en las manos de Dios, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí son los textos de la misa de la vigilia. Ya ven que son muy interesantes, muy buenos. Este texto del Evangelio, por si lo quieren apuntar, es capítulo 7, versículo 37 al 39 del Evangelio de San Juan. Y así pasamos a la misa del mero día de Pentecostés. Bueno, mañana pues es la vigilia, ¿verdad? Sábado. Quizá algunos vayan a tener la oportunidad de participar en algunas vigilias. Es típico hoy día ya en muchas iglesias y parroquias el tener la víspera en la noche del sábado al domingo de Pentecostés, tener una vigilia de oración, un retiro para pedir el Espíritu Santo, para sintonizar con estos valores del Espíritu Santo. Por ejemplo, en nuestra parroquia de las Águilas, parroquia de la Inmaculada y San Pío, tendremos esta hora santa de 9 a 10 de la noche, abierta a todos los que quieran participar. Entonces, ojalá que si no tienen otro lugar a donde ir, pues son bienvenidos en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, la iglesia que se llaman comúnmente Iglesia de Piedra, que es la Inmaculada, la parroquia de la Inmaculada Concepción y San Pío. Están cordialmente invitados mañana, sábado, de 9 a 10 de la noche. Puntualmente comenzamos y puntualmente concluimos. Bueno, pues en la misa del día de Pentecostés, que en muchos lugares se celebrará ya mañana, en la misa vespertina, pues tenemos textos también muy, muy importantes. El primero, pues, es el relato de Pentecostés, el relato de la venida del Espíritu Santo, según los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 1 al 11, ¿verdad? No sé si lo han oído, yo creo que sí lo han escuchado, ¿verdad? Les leo un poquito. El día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. ¿Y qué pasó? Bueno, pues esa es la primera parte del misterio. Ahora resulta que en esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Es interesante, del mundo. Bueno, del Imperio Romano, porque era el mundo conocido, ¿verdad? Pero suena interesante, ¿verdad? Como de estas partes del mundo, como si estuvieran distribuidos por los 5 continentes. Pues no se conocía prácticamente más que 2 continentes, el europeo y el africano, ¿no? Y donde estaba establecido el Imperio Romano. Bueno, pues al oír el ruido, esta gente acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Oyeron el ruido y acudieron ahí a la casa del cenáculo, y que sale San Pedro a la puerta de la casa y comienza a predicar, o quizás se asomara a la ventana, porque no nos dice, porque como si era mucha gente para que lo vieran y lo escucharan, ¿verdad? Y ahí pues resulta que, pues sí, lo que les he dicho antes, todos les escuchaban en su propia, les oían y escuchaban en su propia lengua, y dice, concluye el hecho, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. De las maravillas de Dios en su propia lengua. Bueno, pues este es el primer relato, muy interesante, ¿verdad? Este relato de Pentecostés es lo que tenemos, el testimonio
de los Hechos de los Apóstoles. No está en el Evangelio, sino en los Hechos de los Apóstoles, también para que entiendan qué importante es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Bueno, y así pasamos al siguiente texto, que es el Salmo responsorial, Salmo 103, en el que también tenemos como estribillo: Él envía, Señor, tu Espíritu. Pues es el mismo texto de la misa de la vigilia, ¿no? Y lo mismo, pues ya lo que les he comentado, pedir al Señor que venga a renovar la faz de la tierra, que venga a renovar la tierra que es la sociedad de este mundo, con todo lo que lleva consigo de problemas, de dificultades, de qué sé yo, tantas cosas que nos preocupan y tantas cosas que realmente son preocupantes, ¿verdad? Porque en nuestro mundo hay tantos millones de personas que son víctimas de tantas barbaridades. Bueno, me dicen que concluimos este espacio y volvemos enseguida. Por cada oración hay una vela que se enciende. Detrás de cada vela estamos nosotros. Velas y veladoras, divina luz providencial. Más de 100 años acompañando la devoción de nuestro país. Cada día 1 de mes se enciende una veladora para pedirle a la divina providencia casa, vestido y sustento. El fuego de nuestras velas ha acompañado esta tradición, asegurándose de brindar a las familias de México luz y calor que acompañen su oración. Tenemos la certeza de que cada vela es una petición que llega al corazón bondadoso de Jesús. Por eso, ponemos el corazón en la elaboración, en la elección de los materiales y en el diseño, para así acompañar esa petición tan especial para ti. Velas y veladoras, divina luz providencial, un producto más de Estrella de Belén. Las velas están preparadas. Él ha elegido el mejor pan, el mejor vino. Ha puesto música y ha arreglado toda su casa solamente para ti. No es una cena común. Se trata de la cita más romántica. Es la celebración eucarística. Te invitamos a profundizar con nosotros en el maravilloso mundo del amor de Dios hecho signos, la liturgia. Marta Arellano y Roberto Colín Pepelón serán los coanfitriones en este programa dedicado a descubrir en la liturgia a un Dios profundamente romántico. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal, amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, generando esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí, en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bueno, pues seguimos con el tercer espacio. Ya va pasando el tiempo y vamos a darnos un poquito de prisa porque al final quiero hablarles un poco también de algo muy importante que va a suceder mañana, sábado, en El Salvador, la beatificación del obispo Óscar Arnulfo Romero. Bueno, pues seguimos en la liturgia del domingo, ya estamos el domingo de Pentecostés y la segunda lectura nos habla también en boca de San Pablo, en su carta a los Corintios, de la importancia del Espíritu en la Iglesia, de cómo este Espíritu pues es también el protagonista de la unidad porque la unidad
es lo que define, diríamos, describe, constituye a la iglesia. Una iglesia que no está unida no es iglesia. Cristo nos ha dicho que a través de la unidad conocerán que Él es el enviado. Entonces es un sermón en sí, es una proclamación de que Jesús es el Salvador, la unidad que nosotros vivimos dentro de la iglesia. Por eso es importante ir a la iglesia, celebrar juntos la Eucaristía, celebrar juntos los sacramentos, porque es un testimonio. Y luego poder vivir, claro, poder vivir esa unidad, que nos renovamos en la unidad a través de la Eucaristía, y podemos luego tener la energía para vivirla en nuestra vida de cada día. Bueno, pues esta segunda lectura está tomada de la carta a los Corintios, del capítulo 12, versículos 3 al 7 y luego 12 al 13, y nos dice lo siguiente: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Fíjense qué frase tan... O sea, nosotros creemos que Jesús es el Señor, pues es por gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esa gracia, es señal de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros, al creer que Jesús es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue: hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Es como decir, bueno, el San Pablo hace la comparación con el cuerpo, a continuación, ¿verdad? Lo va a decir. Tenemos distintas necesidades: caminar, comer, oír, ver, ¿no? Y para cada cosa hay un órgano, el órgano del oído, de la vista, de los pies, etcétera, la movilidad, ¿no? Todo esto. Y todo eso está combinado por un mismo espíritu. ¿Saben cómo se llama este espíritu? Se llama el alma. Nuestra alma es la que combina, ¿no? A través de esta computadora que tenemos en el cerebro, relaciona y combina los movimientos y las necesidades para que cuando tengo que ver, abro los ojos; cuando tengo que oír, pongo el oído; cuando tengo que caminar, pongo en movimiento mis pies o mis piernas, ¿verdad? Todo eso está perfectamente coordinado. Pues bien, en la iglesia también hay diferentes necesidades y hay diferentes servicios. Entonces tenemos la necesidad de evangelizar, de catequizar, de administrar los sacramentos, pues de atender a los enfermos. Tenemos distintos ministerios: el ministerio de la catequesis, el ministerio de los ministros de la Eucaristía, el ministerio del sacerdote, el ministerio del obispo, etcétera, y otros ministerios que van surgiendo en la iglesia a través precisamente de los laicos ahora últimamente, ¿verdad? Bueno, pues dice San Pablo: en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. Si somos cristianos, no importa la raza, no importa el lugar, no importa el país, todos hemos bautizado en el Espíritu de Jesús para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Es una manera de expresar, ¿no? Eso de beber, una imagen para entender que es el Espíritu, así como tenemos Espíritu, los vinos también a veces se identifican por el espíritu que tiene cada vino. Pues así es una imagen, ¿no? De que como si el Espíritu de Dios lo bebiéramos, como nos lo había dicho Jesús en la lectura del Evangelio de la vigilia, ¿verdad? El que tenga sed, que venga a mí, y aquel que cree en mí, que beba, ¿verdad? Entonces, y lo dice del Espíritu que nos va a dar, ¿no? Que recibimos. Bueno, pues hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, hemos bebido de este Espíritu, y entonces pues que se note, que se manifieste. O sea, no podemos decir que tenemos el mismo Espíritu de Jesucristo y cada uno jala por su lado, cada uno jala la cobija por su esquina. No.
Lo que nos tiene que caracterizar en la iglesia, ante todo y sobre todo, es esta unidad. Solamente a través de la unidad, de la sintonía, de sentirnos a gusto. Cuando vamos a la iglesia, no pongan cara de what, de fuchi, como porque ahí estamos con gente desconocida, ¿no? ¿Cómo que gente desconocida? Son nuestros hermanos en la fe, vamos a orar juntos, vamos a compartir las intenciones, las inquietudes, vamos a alabar a Dios juntos, nos unimos todos en pedir a Dios unos por otros, etcétera, y somos hermanos, luego nos damos la paz, pero que sea pues con una sonrisita, aunque sea, ¿verdad? Que no más con cara de así como quien dice ni modo, te tengo que saludar, sino que sea con gusto, porque estamos ahí. Y a medida que lo hacemos así, pues luego vamos conociendo a gente. Es muy triste que hay mucha gente que va a la misma iglesia durante años y no conocen prácticamente a nadie. Y dice, oye, ¿conoces a fulano? No. Oh, ¿cómo que no? Si yo lo conozco desde tantos años que viene a la iglesia, viene a la misma misa que tú y no lo conozco. No, porque no nos interesa, o sea, a la mayoría de la gente no le interesa conocer a otras personas, pero pues no se trata de que nos interese o no nos interese, es que son parte de nuestra familia. Rezamos el Padre Nuestro y ¿qué decimos? Padre Nuestro. Todos los que estamos ahí, estamos rezando el Padre Nuestro, somos hermanos, tenemos un mismo Padre. Entonces, ¿cómo podemos decir que me vale quién está a la derecha, quién está a la izquierda? Pues no tiene sentido, es un poco fuera de onda, ilógico. Bueno, pues esto, que manifestemos pues que tenemos este Espíritu de Jesucristo, y si vemos que en nosotros hay todas estas tendencias centrífugas de separarnos, de dividirnos, de indiferencia ante los demás, pues necesitamos pedir el Espíritu Santo que nos una, que nos convierta, que nos enseña a entender todo esto, la importancia de vivir unidos, porque en la unión hace la fuerza, había un dicho de cuando yo era joven, la unión hace la fuerza. Entonces, unidos podemos hacer tantas tareas que Jesucristo nos ha encomendado. Bueno, pues es un pasaje muy bonito de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Pueden leer todo el capítulo, también es maravilloso. Y luego, pues tenemos la secuencia que se lee pocas veces, se puede leer durante la octava, y se lee durante este día, un himno muy bonito al Espíritu Santo, ¿verdad?, que dice, ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Bueno, no se lo leo todo porque nos lleva, pero solamente les digo, por ejemplo, que lo que se dice del Espíritu Santo en este himno es que es Padre de los pobres, que es luz que penetra las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, huésped del alma, paz en las horas de duelo, pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Bueno, lo estoy prácticamente leyendo, porque es que no tiene pérdida, está todo tan concreto. Luz santificadora, ¿verdad? Ya lo he dicho antes, ahora luz que nos santifica, ¿verdad? Luego la inspiración divina, Él nos inspira lo que debemos hacer. Sin tu inspiración no podemos hacer nada, no sabemos qué hacer, y el pecado nos domina. Luego le pedimos que nos lave de nuestros pecados, que fecunde nuestra aridez, que cure nuestras heridas, que nos haga humildes. Dice, doblega nuestra soberbia. Soberbio. Todos pensamos que no somos soberbios, ¿verdad? Pues sí, todos tenemos bastante soberbia, que la doblegue. Cuando tenemos tantas discusiones y pleitos con los demás, y todos queremos tener razón, ¿qué es lo que nos domina a todos? La soberbia. Entonces hay que doblegar, bajar un poquito, mirar al otro, no estarte mirando solamente a ti mismo. Calienta nuestra frialdad, que es el sinónimo de indiferencia, endereza nuestras sendas, ¿verdad? A veces vamos muy chuecos en nuestra vida, pues que Él nos enderece, que vayamos caminando en pos de Jesucristo. De luego, le pedimos finalmente, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus sagrados dones, tus 7 sagrados dones. Vayan pensando cuáles son estos 7 sagrados dones del Espíritu Santo.
danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Bueno, un fervorín para acabar el himno, ¿verdad? Danos virtudes y méritos, una buena muerte y contigo el gozo eterno. Ese es. Los 7 sagrados dones son los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son el don de ciencia, don de entendimiento, don de sabiduría. Estos son referentes al entendimiento, a las facultades intelectivas, ¿no? Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Pero luego tenemos otros 4 que son el don de piedad, el don de temor de Dios, el don de consuelo y el don de fortaleza. Piedad, temor de Dios, consuelo y fortaleza. Cada uno, bueno, no puedo explicarles detalladamente cada uno de estos dones, que ya nos llevaría todo lo que nos queda de programa, pero que los tengan en cuenta y piensen un poquito, ¿no? Don de piedad para relacionarnos con Dios, don de temor de Dios para respetar a Dios y vivir pendientes de su voluntad, don de consuelo cuando estamos afligidos, preocupados, don de fortaleza para resistir ante las dificultades de la vida, ¿verdad? Y los otros, conocimiento, entendimiento y sabiduría, se refieren a distintas formas de conocer los misterios de Dios, sea que se refieran a Él directamente, sea que se refieren a las personas, sea que se refieran a las criaturas, al cosmos, etc. Bueno, así, recuerden, pues, revisen su catecismo y a ver. Porque además de los dones tenemos los frutos, ¿verdad? Que precisamente nos los menciona San Pablo, no aquí en esta carta a los Corintios, sino para que los repasen. En el catecismo se enumeran 12, pero algunos se repiten. Están en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, versículo 22. Ahí están. Así como en contraste ponen en el versículo 19 los que son fruto de la carne, de nuestras pasiones. Bueno, pues en el 22 que los principales son el amor, la paz y la alegría, ¿verdad? Amor, paz y alegría son los 3 principales frutos del Espíritu Santo. Y ya luego llegamos al Evangelio de la misa del día de Pentecostés, y aquí pues primeramente Jesús está tomado del Evangelio de San Juan, el capítulo 20, un episodio después de la resurrección de Jesucristo, donde Jesús se aparece y les dice: la paz esté con ustedes, y les dice: pues yo soy el mismo Jesús, y vuelve de nuevo a decirles: la paz esté con ustedes. Les muestra sus llagas, su costado, sus manos, donde se ven todavía las marcas de las llagas, ¿verdad? Y les dice: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, para que tengan también esta fuerza de ir al mundo y predicar la buena nueva del Evangelio. Y además les dice: a los que perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que no se los perdonen se les quedarán sin perdonar, ¿verdad? Bueno, lo importante es que nos da a través de esta fuerza y gracia del Espíritu Santo este maravilloso regalo del perdón de los pecados. A través de él vamos a tener nosotros la paz interior. Cuando hemos pecado, hemos fallado a Dios, nos hemos portado mal, pues podemos confesarnos, es decir, de una forma grave, y recibir el perdón de Dios a través del sacramento de la reconciliación, un gran sacramento importante que es fuente de paz interior. ¿Cuántas veces hemos recobrado la paz ante ciertas preocupaciones que le hemos fallado a Dios seriamente? Y el sacramento, el sacerdote en nombre de Dios. ¿Quién es el sacerdote para perdonar? Dicen algunos. Pues el sacerdote es un ministro de la Iglesia. La Iglesia le dice: yo te concedo esta facultad de que tú puedas perdonar los pecados como Jesús nos lo concedió, ¿no? Jesús lo concede a los apóstoles lo heredan a los ministros de la jerarquía, a los obispos, y los obispos también a los sacerdotes nos dan estas facultades para que les ayudemos en el ministerio de la reconciliación, que es un ministerio pues que San Pablo lo menciona también en su segunda carta a los Corintios como algo muy importante que la Iglesia tiene para ofrecer al mundo la paz, estar reconciliados con Dios. Bueno, pues así llegamos pues al final de esta
explicación de los textos de la liturgia del domingo, de este domingo de Pentecostés, que lo hemos de vivir con mucha devoción, con mucha atención. No dejen de ir a misa a celebrar la Eucaristía, porque es un día muy importante. Con esta fiesta, pues prácticamente se culminan los misterios los misterios del ministerio de Jesús, porque ahora ya pasa a ser ministerio de la Iglesia. Ya Jesucristo ha hecho su parte, se va al cielo y nos dice: ahora les toca a ustedes su parte, pero no se preocupen, que yo les mando el Espíritu Santo y Él les va a enseñar, Él les va a animar, Él les va a guiar, Él va a estar ahí apoyándoles siempre en sus tareas, ¿verdad? Como buen maestro y buen abogado que es. Bueno, y no sé pues cuántos minutos nos quedan, ya deben de quedar pocos minutos de nuestro programa, ¿verdad? Y les quiero decir, pues, les decía antes que mañana, día 23, vamos a tener la beatificación del famoso obispo Óscar Romero del Salvador, que fue asesinado, ¿verdad?, por oponerse, pues, o por criticar al gobierno de aquel tiempo, ¿verdad? En el año 80. En 1980 fue de un tiro mientras se elevaba la Eucaristía, ¿verdad? Fíjense, les leo brevemente su vida. Nació en El Salvador el 15 de agosto de 1917. Era el segundo de 8 hermanos. Su padre se llamaba Santos y su mamá Guadalupe. Formaban una familia humilde y modesta. 8 hermanos. A los 14 años entró al Seminario Menor de San Miguel y allí permaneció durante 6 años. En 1937 ingresó al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San Salvador. Fue ordenado sacerdote en 1942, donde continuó para hacer su tesis doctoral. Interrumpió sus estudios debido a la Segunda Guerra Mundial, por lo cual regresó a El Salvador. Vivió en el Seminario Mayor, regido por los padres jesuitas, donde conoció al padre Rutilio Grande. Fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María, San Miguel, y tomó posesión el 14 de diciembre de 1974. Fue ahí donde comenzó a ver de cerca la realidad de pobreza y miseria en que vivía la mayor parte de los campesinos. El 23 de febrero de 1977 fue nombrado arzobispo del San Salvador en medio de un ambiente de injusticias, represión e incertidumbre. El 12 de marzo de ese mismo año fue asesinado el padre Rutilio Grande, lo cual le causó un gran impacto. Monseñor Romero recogió las sugerencias del clero y celebró una misa en catedral como signo de unidad de la Iglesia y de repudio a la muerte de su amigo, a pesar de que la nunciatura le aconsejó desistir. Monseñor Romero decidió acompañar al pueblo en su calvario de miseria y muerte. Creó una oficina de derechos humanos y abrió las puertas de la Iglesia para dar refugio a los campesinos que huían de la represión. Monseñor celebraba todos los domingos la Eucaristía en catedral y el pueblo lo llamó la voz de los sin voz. Su vida terminó el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba misa a las 6:15 horas en la capilla de la tarde, en la capilla del Hospital Divina Providencia en San Salvador, que fue su hogar en los 3 años que duró su ministerio. La noticia de su asesinato fue dada en los medios de comunicación por Monseñor Ricardo Urioste, diciendo: el pueblo bueno de El Salvador está de luto. Han matado a Monseñor Romero. Y pues era el año 80, estamos en el año 2014, han pasado 34 años y el Papa Francisco pues ha tenido el honor. Ya entró cuando fue nombrado Papa, ya pensó y tuvo algunas recomendaciones. La inquietud del gran admirador de Monseñor Romero de subirlo, de proclamarlo santo, porque necesitamos en la Iglesia pues también tener estas imágenes, estas figuras de la jerarquía. Cuánto se habla de la jerarquía, ¿verdad? Cuánto se critica a nuestra jerarquía, no solamente a los sacerdotes, también a los obispos. Pues qué bueno que tengamos este obispo
y latinoamericano de El Salvador como santo. Bueno, el primer paso va a ser beatificado, ¿verdad? Mañana, sábado, en San Salvador, en la ciudad capital del Salvador, que es San Salvador. No va a estar el Papa, sino un delegado del Papa para llevar a cabo esta proclamación de santidad, y esperamos que con el tiempo pues vaya a llegar también a ser proclamado santo. Nuevamente, pues para que una persona sea proclamada beata, pues se necesita un milagro. Ya cuando ya se realizan 2 milagros, pues entonces le proclama santo. Es también lo que estamos esperando de la Madre Teresa, que haga un segundo milagro para que sea proclamada santa. Parece que el Papa quiere proclamarla santa en este año de la misericordia. Bueno, pues yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que vamos a concluir nuestro programa y desearles todo lo mejor, todas las gracias y dones del Espíritu Santo en esta fiesta hermosa de Pentecostés, y nos despedimos hasta el próximo viernes, que tendremos la oportunidad, creo con el Padre Tomás, de hacer un programa como lo hacemos todos los últimos viernes de mes. Un abrazo a todos, paz y bien, que el Señor los llene de sus dones. Sim,